Mi nombre es Silvia Zárate. Estoy presentando el trabajo final de este curso que he hecho a distancia sobre el fundamento de la sexualidad. Lo que he tomado yo ha sido parte de la unidad 1 y parte de la unidad 4. Y entonces lo que quería, como me ayudó mucho, me ilumina mucho la número 1 para poder hablar acerca de la castidad y más propiamente acerca de la virginidad. Entonces nosotros veíamos en la unidad 1 que en materia de sexualidad la persona no está ajena a lo que experimenta y a lo que vive, es un protagonista. Con esto también podemos hacer referencia que el hombre es protagonista porque también actúa, ¿no? Entonces entra en el campo del obrar humano, la sexualidad entra en el campo del obrar humano. Y por eso ella también se rige bajo este principio, ¿no? El obrar sigue al ser. Entonces, el ejemplo sería, el naranjo tiene como acción, digamos, a que produzca naranjas, ¿no? Entonces, el ser humano, también vemos que en esto hablamos de que sigue al ser, el ser humano también es creado, y creado por Dios. Y vemos esto que es muy importante, que el mundo creado no hace referencia solamente a lo material, es decir, lo que se puede ver, lo que puedo tocar, lo que puedo sentir, sino que también hay seres espirituales como los ángeles y también el alma, que aunque no lo podamos ni tocar, no significa que no sean reales. Y Dios también en el hombre, en la persona, ha creado la inteligencia y la voluntad. La creación entonces no se agota en lo material solamente, sino que también el ser humano va a estar compuesto, y esto es muy importante, ¿no?, de un alma que es tan real como su cuerpo. Todo cuanto existe tiene un para qué, entonces vemos que esto significa que hay un orden natural. El ser humano puede conocer sus fines y adecuarse también libremente a ellos. Puede vivir su sexualidad orientando la fuerza del mundo de su sexualidad hacia el amor. El problema, entonces, vemos que la sexualidad en sí es buena, creada por Dios. Probablemente el error va a estar en cómo yo obro. Si obro mal, obviamente ahí estaría en lo malo, ¿no? Y esto es muy importante aclarar para poder, digamos, quitar esa imagen que hay de que todo lo que sea sexual o de la sexualidad es pecado, o que no corresponde, ¿no? Entonces, el hombre creado por Dios, que es bueno, su sexualidad también es buena, su cuerpo es esencial al ser humano. Y acá me gustó mucho esto que decíamos, que no es que cuerpo por un lado, espíritu por el otro, y juntos me dan a la persona, sino que no tengo un cuerpo, sino que soy cuerpo. Y esto también haciendo referencia, un poco quizás apartándome quizás de los apuntes, pero esto es lo grandioso de la encarnación, ¿no? Que Jesús tiene nuestro cuerpo también, el cuerpo humano, ¿no? Bueno, entonces la sexualidad al ser humano se lo va a orientar o se lo va a ordenar hacia el amor. Aclarado esto con la unidad 1, podemos ver que en la unidad 4 hablábamos de que qué bueno que es diferenciar términos que a veces se lo usan comunes, como es la virginidad, el celibato y también la castidad. La virginidad es la entrega también de la persona, y la virginidad es como una definición, ¿no? Es la condición de aquella persona que nunca ha hecho una entrega total de su persona a otra en una relación sexual concretamente. Sin embargo, también el apunte, el material nos aclaraba que la virginidad no se identifica solamente con una cuestión física. Esto lo vamos a aclarar también un poquito más adelante. Y entonces vemos que el celibato es una elección y la castidad implica la vivencia plena de la sexualidad. No es una frustración el no tener relaciones sexuales, como por ejemplo sería los que viven o son virgen, ¿no? Entonces, la castidad es vivir la sexualidad hacia el amor. Entonces acá es cuando yo haría este aporte, ¿no?, que nos pedían para el trabajo final.
yo lo que veía bien concreto, el tema de la virginidad, es una virtud muy especial, distinta y más perfecta que la castidad. Esto nos decía Rollo Marín, un teólogo, ¿no? Que consiste entonces en el propósito firme de conservarla perpetuamente la carne por un motivo sobrenatural, ¿no? Entonces, es decir, que podemos hablar de virginidad como virtud cuando se guarda de la experiencia sexual por amor al reino de los cielos. Entonces está también compuesta por dos aspectos: el físico, que no tiene contacto sexual, pero también espiritual. Y acá viene lo importante, ¿no? Resolución de abstenerse de todo acto sexual, porque está hasta el matrimonio o hasta la vida consagrada, ¿no? Entonces, con esto, digamos, sería la parte como teórica del documento, y voy a agregar ahora acerca de lo que es el orden de las vírgenes consagradas, ¿no? Que entiendo, y por lo que acabo de ver con el apunte, es esta realidad. Es una consagración especial, con un llamado, una vocación, que también tiene distintas etapas, y que San Agustín hablaba de que una etapa de vocación, una etapa de prueba también sobre esta realidad, y la última era la etapa de la madurez de la consagración, ¿no? Entonces, esta consagración, tenerla con mucha humildad. Santo Tomás de Aquino también hace una muy linda e interesante valoración acerca de lo que es la virginidad. Y entonces, bueno, esto sería un poco el aporte que pondríamos en estas dos maneras que había que hacer el trabajo final: lo teórico, que es lo que se vio en el curso, más esta otra realidad, que es la que yo estoy viendo porque yo soy candidata al orden de las vírgenes consagradas del Obispado Castrense. Entonces, a continuación vamos a ver un video a ver qué significa el orden de las vírgenes consagradas. Muchas gracias. Una tarde como tantas. Vírgenes consagradas. Es una de las formas de vida consagrada más antiguas. Hacen de su vida dentro del mundo un testimonio vivo del amor de Dios a la humanidad. ¿Qué es la consagración de vírgenes? Es un don del Padre para ser esposa de Cristo por la acción del Espíritu Santo. ¿Quiénes somos? Mujeres dedicadas a la oración, al servicio, al trabajo apostólico según nuestro propio carisma. Nos sostenemos por el fruto de nuestro trabajo profesional u ocupacional. El orden de las vírgenes consagradas explícitamente como esposas de Cristo, no tenemos otro fundador o fundadora sino la propia Iglesia. No se trata de un instituto religioso ni de un instituto secular, y no vestimos hábito ni a ningún atuendo significativo diferenciado en la vida diaria, salvo excepciones muy justificadas y permitidas por el obispo. Llevamos el anillo nupcial que se nos entrega en la ceremonia de consagración como signo de nuestro desposorio con Cristo. Tampoco formamos parte de una sociedad de vida apostólica y no tenemos superiores, responsables ni directores, porque nuestra consagración es individual y personal. Nuestro único superior del orden de las vírgenes en cada diócesis es el obispo y no hay ninguna autoridad. El orden de las vírgenes no tiene espiritualidad común, general, niveladora. Cada virgen consagrada es como es. La espiritualidad o lo esencial del orden de las vírgenes desde los primeros siglos cristianos es ser figura, representación de la Iglesia, esposa de Cristo. Somos consagradas a Dios por medio del obispo diocesano según el rito litúrgico aprobado. El verdadero consagrante es el Espíritu Santo a través de la Iglesia. La consagración es un acto de Dios sobre la criatura, reservándola para sí. Se trata de una consagración nupcial explícita. Si al principio el velo era la insignia característica de la Virgen consagrada, ello se debía a que también lo era para la mujer casada. El anillo nupcial que recibimos es el símbolo del desposorio con Cristo.
El anillo nupcial. El obispo en nombre de Cristo lo coloca en el dedo anular derecho de la Virgen. El obispo les recuerda expresamente que es signo de sus desposorios con Cristo. Velo. Su entrega no es obligatoria, pero es muy importante porque es un signo de los primeros tiempos cristianos y propio también de la mujer casada. Libro de las horas, muy importante, dado que su ministerio es el de la oración. Se lo entrega al propio obispo, con lo cual la Virgen consagrada se convierte en algo así como la orante oficial en la iglesia. ¿Cómo llegar a ser virgen consagrada? ¿A quién puedo dirigirme para solicitar información o bibliografía? Los primeros pasos es ir y de buscar un director espiritual, al delegado vocacional, a mi catequista, si tengo cerca a mi obispo, preguntarle, buscar. Y también vamos a entrar en una etapa de discernimiento para prepararnos en una formación continua. Hay unos pasos que hay que dar, pero también podemos encontrar información en YouTube, en Facebook, en la página de Ordo Virginum Latinoamérica.